Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenido. La educación es la vacuna contra la violencia. Con esta frase te doy la bienvenida a nuestro capítulo 61 de este que es tu podcast preferido, Haz lo que quieras. Mi nombre es Diana Hernández, soy psicóloga, soy emprendedora, pero sobre todo soy esta voz que siempre te está invitando a hacer lo que quieras, con temas muy interesantes. El tema de hoy es la moda del narcisismo. Ahorita andamos hablando mucho de ese tema, se ve mucho en redes sociales y traje a la experta, que es Tessy Reyes, que ella es la especialista. Ella tiene experiencia por 18 años en cuestiones clínicas, en la clínica, ¿verdad? Dando terapia a personas, pero también es fundadora de Cybortex, que es una consultoría para empresas en todo lo referente a la salud mental. Entonces ella con su experiencia nos viene a platicar de esta diferencia de lo que se dice tanto en redes sociales, de qué es el narcisismo y qué es realmente el narcisismo y cómo lo podemos ver, cómo lo observamos. Pero primero platícanos, ¿qué es eso? Ok, Diana, un poquito antes de entrar al tema del narcisismo, del que todos seguramente ya leyeron por ahí alguna notita en redes, yo te quiero platicar el hecho de que en mi quehacer clínico yo me dedico a hacer psicodiagnóstico clínico. Yo diagnostico a las personas y, bueno, puedo ya canalizar o tratar ciertos padecimientos mentales. Yo hago esa diferenciación en qué es normal, qué es anormal y cuáles son las características o la sintomatología para identificar cuando una persona está teniendo un problema clínico. Empezaste con una frase hablando sobre la educación y parte de la educación nos habla un poquitito o podemos incluir ahí el hecho de la información que recibimos de las otras personas o de los medios o de los mentores o de los maestros. Creo que la cuestión hacia donde tú quieres aterrizar este podcast tiene que ver con toda esa información que hemos adquirido desde una cultura que yo le llamo pseudopsicológica. Exacto. Sí, como esto de que ando depre, ¿no? Así es. O estoy bipolar. O soy ansiosita. Así es. Sí. Tuve un ataque de pánico. Ah, claro, sí. Ok. Entonces, que de todo eso que estamos diciendo habríamos que hacer un podcast de cada uno de estos temas para ir discerniendo de... Sí, así es. De por qué lo usamos tanto, ¿no? Pero en este contexto del narcisismo, ¿por qué nos gusta estar poniéndole el diagnóstico a las personas? Fíjate que yo he observado que de unos 2 años para acá, en cualquier mesa de plática, de café, de comida, de fiesta, de reunión, las personas se me acercan y si ya saben que soy psicóloga oye, estoy saliendo con un narcisista. Oye, mi pareja es narcisista. Y entonces hablan del narcisismo, primero como expertos, porque, ¿qué creen? Ya leyeron todas las características que nos enlista por ahí. Y dicen, sí ando con un narcisista o sí ando con una narcisista. Sí. En ese sentido es como, me quedo yo pensando y reflexionando sobre el hecho del tipo de ignorancia que se maneja en este sentido, ya que para mí, que me dedico a eso, llegar a tener un diagnóstico claro sobre una persona que tiene el trastorno narcisista me lleva varias sesiones, varias comparativas, varios estudios. A veces tenemos que hacer alguna alianza con algún otro psiquiatra, neurólogo, para poder tener un diagnóstico preciso. Y además esto es algo terrible, porque estamos hablando de que pones una etiqueta a la persona sin haber hecho un estudio previo. Entonces andan diagnosticando o autodiagnosticándose también como narcisistas. Sí, sobre todo a mí me han llegado a consulta personas que me dicen, es que soy narcisista, a ver, ¿por qué? Y entonces, como dices, empiezan a enlistar y entonces le digo, bueno, vamos a agarrar tu lista y cada una de esas, de estos ítems, bueno, nosotros le decimos ítem, lo vamos a conversar. Entonces ya se empiezan a develar otras cosas que entonces pues viene siendo otra cosa. Sí, aquí es importante también para todos los que nos están escuchando
El manual diagnóstico que nosotros utilizamos de base tiene un apartado para todos los trastornos de personalidad. Y dentro de toda la gama de trastornos de personalidad está en el grupo 2 o en el grupo B el trastorno narcisista de la personalidad. Hay que diferenciar lo que es un trastorno de lo que es un rasgo de personalidad. Habemos muchas personas que podemos tener ciertos rasgos de alguno de los tipos de personalidad ya descritos y no por eso tenemos un trastorno. De hecho, todos tenemos ciertas particularidades que nos harían encajar en uno u otro grupo, pero estamos hablando de rasgos. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el rasgo y el trastorno? Que el rasgo te permite ser una persona funcional, no generas daño a terceros, puedes adaptarte al ambiente hasta cierto punto, sigues con tu vida normal y dentro de la escala global de actividad, que también es una métrica que nosotros tenemos, la persona es funcional en un 70-80% sin problema. Ajá, sí. Y entonces platícanos un poquito sin volvernos a querer etiquetar en todos los rasgos, pero platícanos de los rasgos de personalidad de las personas narcisistas y después platícanos por qué sería tan común que se identifiquen por lo general es la otra pareja, no es casi que te autodiagnostiques con eso. Sí, mencionas algo importante. A mí nunca ha llegado un narcisista preocupado. Claro. Porque es narcisista, o sea, no va a llegar porque para empezar, si tienes el trastorno, no te ni lo siquiera preguntas. identificas que tienes una problemática, porque el narcisista es perfecto, es maravilloso, merece pleitesía, ¿no? Claro. Ok, si hablamos de rasgos que no son patológicos, podemos encontrar una persona que se centra mucho en sí misma, que está interesado por su aspecto personal, que está interesado por la forma en que proyecta su imagen hacia el mundo, quiere dar una buena imagen, puede ser complaciente, educado, es una persona que si para él o ella es importante estar formado en cuestiones profesionales o culturales, pues es alguien que se dedica a una actividad intelectual. Entonces podemos tener una persona. El narcisista puede ser una persona o es una persona con rasgos de atracción, cuidado personal, amor propio, se pone como prioridad y de alguna manera se sabe útil y bueno en muchas áreas. Sí, entonces es una persona que se cuida, que se quiere y que podemos decir, ay, es como que un poquito egoísta o egocéntrico, se pone como prioridad. Claro, ¿Sí? y eso no es malo, ¿no? No o es sea, malo. Cuando yo, lo he identificado en pacientes, en las parejas. Mira, yo me siento muy empoderada, así con todas estas características y entonces si la pareja lo ve como si fuera una amenaza en las cuestiones de control, que ya entra la violencia, te puede decir que eso es malo. Sí, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos hablando de rasgos de personalidad? Sí. Es una persona que es funcional y es una persona que si tú le haces una crítica, la puede analizar, la puede tomar como retroalimentación y no pasa a más. Cuando estamos hablando de un trastorno narcisista de la personalidad, ya una problemática, ya un diagnóstico, la persona empieza a ser disfuncional en alguna área, ya sea la de relaciones, la de pareja, algo empieza a no estar bien. ¿Sí? La idea que tiene desmedida y distorsionada de su grandeza no corresponde a las acciones reales. El trastorno narcisista, podemos encontrar una persona que se cree demasiado intelectual, demasiado inteligente, el mejor profesional en el área, el genio del rubro, y entonces cuando alguien le señala o le amenaza, reacciona agresivo, evitativo, o si percibe amenazada esa sensación de seguridad, empieza a haber problemáticas y fricciones. Entonces, hay una idea distorsionada de la grandeza y necesita ser el centro de atención. Si no lo es, también empieza a haber una complicación, una problemática o alguna conducta agresiva. Ok. Y ahí es donde ya empieza a haber como violencia, ¿no? Porque como mencionaste en los videos de TikTok y Instagram y todas estas informaciones ambiguas que se están dando, se encaminan más hacia la pareja. Sí. ¿Por qué? Fíjate que yo creo que ha tenido éxito todo este lanzamiento en redes, en cualquier plataforma, por el hecho de que es más fácil decir, estoy viviendo esta situación tan difícil porque estoy relacionada con un narcisista. Sí. Es como,
el diagnóstico, lo malo, lo terrible está en el otro, sí, no está en mí. Okay. ¿Sí? Pero sí. aquí finalmente el narcisista, sea o no sea, Ajá, el narcisista sigue viviendo bien. Aquí la pregunta es, ¿por qué estoy yo relacionada con una persona que pueda ser o no pueda ser narcisista, pero yo la percibo como narcisista y aún sigo ahí? Sí. El hecho de que una persona no sea capaz de poner límites claros y de dedicarse o hacerse cargo de su propio autocuidado, no significa que el compañero, el amigo o la pareja sea un narcisista. No sabes poner límites, no sabes comunicar lo que deseas y lo que necesitas y el otro no puede adivinar. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. De verdad es más fácil compadecerlo porque tiene un trastorno y quedarte ahí porque eres una buena samaritana y quieres ayudarle a superar su trastorno, ¿no? A tomar las riendas de decir, a ver, es que esta relación no me gusta y me tengo que ir. Pero bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Sí, entonces ahí ya toda la parte de responsabilidad que corresponde a mí de hacerme cargo de mi cuidado y de poner mis límites, la estoy llevando hacia la otra persona. Entonces, pues como él es el que está mal o ella es la que está mal, necesita cambiar y necesita terapia. Claro. ¿Sí? Creyendo que va a haber un arreglo mágico con toda esta cuestión, pero sí creo que a lo mejor un porcentaje grande de estas relaciones de cualquier tipo que se nombran o se autodiagnostican de estar viviendo con un narcisista no es más que una resistencia a hacerte cargo de lo que a ti te toca como persona. Es muy difícil eso, ¿no? Y bastante complicado, imagínate. Por eso existimos los psicólogos. Claro, porque si fuera fácil, todos lo haríamos. Así es. O te harías como responsable, de verdad. O sea, lo que dices sí es bien importante. Responsabilízate de la parte de tu parte. O sea, como pareja, pues siempre somos dos, ¿no? Entonces, pues tu parte es la que tienes que observar más que estar observando los rasgos de aquel. Así es, ¿no? Así es. Pero así distraemos toda la atención. Sí. Además, bueno, es importante aquí como mencionar el hecho de que una vez que se hace un diagnóstico exhaustivo y profesional, y ya tenemos diagnosticada a la persona con algún trastorno de personalidad, en este caso el trastorno narcisista, pues bueno, viene toda la cuestión que es terapéutica. Ok. ¿Sí? La cuestión, pero para la pareja, ¿no? ¿O para el narcisista? Para el narcisista. Pero bien dices, ellos no van a la terapia. No van cuando ya se metieron en algún problema y normalmente siempre va a ser en el ámbito laboral. No creas que que van a llegar porque se pelearon con la pareja. No. Llega porque ya hay una cuestión importante, casi siempre en el ámbito laboral, en donde hasta inclusive es referido. No es que quiera ir, es que lo mandan. Ok, y sobre todo va por cumplir, o sea, no va a comprometerse con un tratamiento, entonces pues ahora sí que esos casi ni los conocería, no los conocen, bueno. Tienen poco apego al tratamiento. Te digo que los casos que yo he llegado a atender han sido porque tienen que ir, ¿sí? Porque hay algún tribunal que los está enviando, porque hay algún directivo de la empresa donde trabajan que los están enviando, pero realmente son pacientes complicados, difíciles, y que también tienen un alto grado de sufrimiento interno. O sea, el narcisista, el que tiene el trastorno narcisista, tú lo ves bien, pero en el fondo está tratando todo el tiempo de mantener esa imagen de grandeza. Entonces vamos a imaginar el desgaste en el que viven. Sí, pues ha de ser súper pesado. Y también dices que controla, ¿no? O sea, o no necesariamente, bueno, pues sí. No, sí, definitivamente. Fíjate que para poder mantener esa imagen de grandeza, si no es real, si no está sólida, basada en algo, pues obviamente tienen que tener otras estrategias, y una de estas es la manipulación. ¿Sí? Para poder mantener como toda esa pantalla y toda esa creencia de que son increíbles. Y entonces ahí entra la parte de que podemos estar con una persona manipuladora, quitándole el trastorno, y de todas formas la estrategia, y pongo entre comillas estrategia, para salir de ahí sería la misma. Exactamente, es la misma, pero como tú lo comentas, no todas las personas que tienen conductas de manipulación son narcisistas. Sí. Pero sí todos los narcisistas sí son manipuladores. Ahí se aplica. Ahí sí. Entonces, si le vamos separando,
pues se nos hace más claro y podría ser mejor para alguien que nos está escuchando decir, no estoy con una persona narcisista, simplemente no sé poner límites. Exactamente. Y si los pones y la otra persona no los respeta, entonces pues tomar decisiones, ¿no? Se tienen que tomar decisiones, hay muchas alternativas, pueden acudir a la experiencia de un tercero como la terapia de pareja, o sea, hay muchísimas alternativas, pero finalmente es bien importante diferenciar cuando es un trastorno de cuando meramente son rasgos. Además, hay muchísimos trastornos de personalidad que comparten características del narcisismo. A ver, ¿cómo cuáles? Muchas veces el narcisista es diagnosticado como narcisista cuando en realidad tiene un trastorno de la personalidad antisocial. ¿Sí? Okay. O cuando hay algo de psicopatía. ¿Por qué? Porque comparten ese rasgo en común, que es la poca empatía con el otro. Entonces, pues es un mundo de rúbricas que hay que revisar para ver cuál es lo que mejor describe a la persona y de esa manera poder darle el tratamiento. Claro, esta es otra parte importante. Fíjate, dado el manejo que se le ha dado mediático a la cuestión narcisista, las personas tienden a querer como atacar, señalar o juzgar desde el juicio. Sí, es narcisista, tiene un trastorno narcisista, está mal. Sí, claro, es un trastorno psicológico. La persona está enferma y requiere un tratamiento y requiere ayuda, pero lo seguimos viendo como un ente perverso al que tenemos que juzgar y señalar en lugar de situarnos en el hecho de que es una persona que está padeciendo un problema psicológico. Bueno, y con el cuidado de no irte hacia a querer salvarlo. No, imagínate, si a los profesionales nos cuesta mucho poder ubicar y que la persona tenga conciencia de enfermedad, los otros prácticamente no están desarmados. No. Sí. Y entonces ahí empieza el círculo vicioso donde pues me quedo, o sea, estoy en ayuda porque pobrecito es narcisista, pero ni siquiera está... Y si estuviera diagnosticado, tampoco tendrías por qué estar ahí. También. O sea, tampoco es pobrecito, déjalo ayudo, porque no lo vas a ayudar, o sea, no es la manera. Sí. Oye, ¿y qué relación tiene con el machismo? ¿Con los rasgos del machismo? Bueno, ¿no? Bueno, yo creo que la persona, ya sea que tenga rasgos o trastorno narcisista, está permeado de esta cultura en donde yo me posiciono en un lugar privilegiado en donde obtengo muchos beneficios porque la cultura así lo marca. Pero si alcanzas a percibir el hecho de todos los factores que pueden rodear esta situación, inclusive podemos tener una persona que tenga una educación totalmente machista y sin ser narcisista está haciendo lo que le enseñaron a hacer. Exacto. No porque esté bien, pero no está enfermo. ¿Sí? Sí, porque si nos fijamos en las redes sociales de donde estamos sacando esta información, la mayoría de las mujeres son las víctimas de los narcisistas, que por lo general en la mayoría son hombres. Sí. Y entonces ahí es donde yo digo, a ver, no tendría que ser o sea, si fuera un trastorno como tal, porque se inclinaría hacia los hombres, entonces es más social que como pues la enfermedad como tal, ¿no? Sí, por la misma característica que yo te mencionaba, la falta de empatía, el entender al otro, el entender a tu pareja, es algo que también ha estado muy presente en toda la cultura y la educación machista, pero esto no significa que sea un narcisista. Exacto, mejor dejemos de darle el nombre a lo demás y entonces nos enfocamos en yo qué estoy haciendo. Así es. ¿No? Que eso sería, es volver la mirada hacia mí. Ajá, y ahí es donde, fíjate bien, si te cuesta mucho trabajo regresar a ti, revisa qué está pasando, ¿no? Así es, Diana. ¿Qué más nos puedes aconsejar? ¿Qué más les puedo aconsejar? Dejar de estar etiquetando, dejar de estar juzgando, verse más a uno mismo. ¿Qué más? Yo creo que finalmente si a ti te interesa el tema del narcisismo, ponte a revisar artículos que sean científicos, ponte a revisar páginas que sean psicológicas o psiquiátricas, y si empiezas a leer y te empiezas a sentir aburrido, entonces ni siquiera es tu tema,
¿sí? El hecho de educarte a través de plataformas, de TikToks, de checklist, Sí, ¿no? nos habla meramente de que estamos usando una arma de doble filo que o te retarda el hecho de que soluciones lo que a ti te toca, Exacto. ¿sí? O también etiqueta a una persona para ser juzgada y empeora la relación, porque la cosa es que no cambia. Claro. O sea, ¿no? ok, si ya descubriste que es narcisista o que tú no pones límites, ¿y qué sigue? Sigue el tratamiento, sigue la transformación. Sí, y ahí es Así donde es. a lo mejor pues cuesta trabajo, pero para eso estamos, ¿no? Para guiar, para Así es. darle una luz de qué sí te toca, porque si fuera o no fuera, o sea, dice Tessy, pues vea algo científico, pero pregúntate, ¿para qué? O sea, ¿para qué estás yendo a algo científico? ¿Para qué le quieres dar el nombre y decir, sí, mi esposo es narcisista? ¿Para qué? Entonces, revísate y sobre todo, pues, infórmate Así es, Diana. de lo de acá, hacia acá. Sí, habemos profesionistas que te podemos guiar. Sí. Sí. Muy empáticos que somos. Taisy, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales como Cybortex, tanto en Instagram como en Facebook y en mi perfil personal que es psicóloga Tessy Reyes. Ok, y a nosotros, como haz lo que quieras en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sobre todo en YouTube estamos subiendo más videos y en Spotify para que pues quien nada más lo escucha y también para quien lo quiera ver, pues vamos a tener el YouTube más activo. Denos like para que se note ahí que están escuchándonos. Muchas gracias y quiero agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por brindarnos las instalaciones para este podcast y sobre todo a Rodrigo García por ser nuestro productor de audio y nunca se les olvide de seguir haciendo lo que quieran. Gracias, bye.